Vamos. Uno. Dos. Una. Tres. Hola. Aquí estoy haciendo mi entrenamiento de hoy. Estoy haciendo empuje, como ven. Estoy entrenando para poder mejorar mis muscle ups con lastre. Aquí estoy haciendo unos fondos en barra con 60 kilos. No me salieron tan bien, pero le voy agregando más peso para ir mejorando. Y eso me lleva al video de hoy. Esto te puede parecer muy avanzado, pero guarda relación con calistenia para principiantes. Y aquí lo que vengo a contarte son los 3 factores de por qué muchas veces no puedes progresar en los entrenamientos o iniciar bien en el entrenamiento de calistenia. Soy Olwin Velázquez, entrenador y atleta de calistenia, así que vamos a darle. Déjame poner el tiempo para descansar. El primer aspecto por lo que los calisténicos principiantes normalmente fallan o se estancan muy rápido o renuncian muy rápido es porque no tienen un objetivo específico o una meta, no han pensado en algún logro que quieran tanto a corto, mediano y largo plazo. Normalmente el objetivo a corto plazo es empezar a entrenar, a hacer calistenia. Ahí ya llevas algo logrado. Bien, pero ya deberías tener, aunque sea una meta a largo plazo probablemente, y jugando con eso sacar unos objetivos a mediano plazo, que es lo que te va a ayudar a progresar. Porque si no, puedes tender a entrenar lo que sea. Tienes que saber si tu objetivo es, por ejemplo, ganar más masa muscular, tu objetivo es competir en algún torneo, tu objetivo es aprender los ejercicios básicos para mantenerte en buen estado físico general. Puede ser quizás levantar más peso, quizás quieras lograr un ejercicio en específico, el muscle ups, la parada de manos, el front lever, hacer más repeticiones, levantar con más peso. Como ves, hay muchas cosas que puedes hacer que, así sea hasta en el mismo ejercicio, puedes tener múltiples objetivos. Entonces, puedes tener objetivos a más corto plazo y a más largo plazo. Entonces, piensa en eso, trata de tener un objetivo a mediano plazo y largo plazo, ya que normalmente el objetivo corto plazo es empezar. Entonces, enfócate en eso. Ya está sonando mi... Espérenme un momento. Todo esto que te voy contando son cosas que yo mismo aplico, así que las quiero transmitir a ustedes para que progresen de mejor manera. Vamos. 3 más. 1. 2. 3. Eso me costó más. Bien. Pongo el reloj y seguimos. Así ustedes me acompañan en los entrenamientos y yo les doy unos consejos. Bien. El segundo consejo que se deriva del primero es, ya cuando tienes unos objetivos, vamos a decir que tienes 3, uno a corto plazo, que es empezar, a mediano plazo y a largo plazo. A largo plazo pudiera ser, quiero lograr la parada de manos. A mediano plazo quizás puede ser, quiero poder lograr la parada de manos en la pared, o quiero lograr tener la musculatura que me permita hacer eso, y luego busco el balance. Tener ahí 2 objetivos.
Entonces también puede ser un objetivo es tiempo, en cuánto tiempo quieres tenerlo. Tienen que ser objetivos razonables, con tiempos razonables también. Entonces, el segundo aspecto sería, a raíz de eso, como consecuencia del primero, tener una planificación adecuada a lo que vas a necesitar para lograr esos objetivos. No te estoy diciendo que vayas y directamente la única opción es contratar un entrenador personal. No hay problema. Lo importante es que si tienes los objetivos, por lo menos estás pensando en qué hacer. Si tú vas al parque de calistenia o al gimnasio y ya sabes que quiero ser el que haga más flexiones, tú vas a ir a ver a los que estén entrenando para flexiones, tratar de analizar qué están haciendo y quizás como se hace en el gimnasio muchas veces, cuando parten, miran lo que hacen los demás y empiezan a ejecutar lo mismo. No es lo ideal, pero vas a mejorar más que si te pones a hacer lo que hace el que está haciendo flexiones, el que está haciendo parada de manos, el que está haciendo dominadas, el que está haciendo saltos, el que está corriendo. O sea, ya te estás enfocando y estás sectorizando hacia lo que necesitas. Entonces ya eso te va a dar una ventaja. Obviamente, si vas a buscar en internet videos sobre calistenia, ya va a ser enfocado a tus objetivos que tienes, hacia aclarar las dudas que tengas sobre el tema específico que te va a ayudar a lograr los objetivos específicos que tienes. No vas a solo poner ejercicios de calistenia. Pudieras poner ejercicios de calistenia para ganar más fuerza de pecho o para hacer más flexiones, en el caso de las flexiones, o para combinar flexiones con handstand. En base a tu objetivo es que vas a hacer la búsqueda. Y bueno, luego obviamente si quieres contratar entrenadores personales como yo y eso, es mucho mejor porque ya van enfocados a lo que tú necesitas y evalúan el nivel en que tú estás y deberían darte una opción de rutinas mejores a las que tú buscarías por tu propia cuenta. Voy a hacer la última de estas y cerramos también con el tercer consejo. Como te dije, aquí mi objetivo es que yo quiero hacer más muscle ups, entonces ya yo tengo una planificación enfocada a ganar más fuerza para poder hacer ese muscle ups con más peso, que sería en este caso hacer este fondo en barra con más peso hacia el objetivo que ya yo tengo planificado, aunque está difícil. Uno, dos, tres. Bien, listo. Este es el primer ejercicio, luego tengo que hacer otros más que ahí después le contaré en otros videos sobre mis rutinas o que puedes ir viendo siguiendo mi canal. Si te suscribes, ahí puedes buscar toda la información. Bien, vamos al tercer factor que limita o imposibilita a los calisténicos principiantes a seguir. Y es básicamente el factor que pasa mucho, por ejemplo, en las dietas. Cuando las personas hacen una dieta de alimentación, empiezan bien emocionados, pero les falta constancia y se desesperan muy rápido y como no ven resultados la primera semana, como ahora todo en las redes sociales pasa muy rápido, tú ves que alguien está haciendo unos logros increíbles y tú te estresas porque a ti no te estás pasando, entonces caes en ese juego de no ser constante con lo que ya tienes planificado, en el caso de la calistenia, en no seguir tus rutinas, intentar mezclar otras cosas sin dejar pasar un tiempo adecuado. Recuerda que cuando tú ves a una persona que está logrando algo y lo postea en las redes sociales, esa persona quizás no ves si pasó una semana o un mes o medio año. Entonces, no puedes juzgar solamente porque viste un post nuevo
y pensar que logró eso en un día y tú sentirte frustrado porque tú no lo lograste. Entonces muchas veces no pasan la parte del medio, el trabajo duro, sino que las personas tienden a postear en las redes sociales cuando ya tienen la cosa bien hecha, todo listo y que les salga mejor. Entonces se entra en ese ciclo. Entonces trata de no caer en eso, trata de ser constante al tú tener tus objetivos, que es lo primero, mediano, largo y corto plazo. Con eso intentas investigar lo más posible una buena planificación, ya sea tú mismo, ya sea en las redes sociales, YouTube, etcétera, cursos o con entrenadores. Y ya con todo esto, la idea es que tú estés cada vez eligiendo bien lo que quieres. Busca comentarios sobre los entrenadores, sobre los videos, y así vas viendo si estás siguiendo algún buen plan, y entonces tienes que apegarte a eso algunos meses para que te salga bien, y después de unos meses ya vas decidiendo si no te resulta. Obviamente, si hiciste buenas selecciones al inicio, lo más probable es que te vaya bien también en ese aspecto y no te desesperes, no fallas y vas a tener más probabilidades de éxito y lograr tus objetivos. Bien, hasta aquí dejo este video por el día de hoy. Espero te sea informativo, te sirva para aclarar algunas dudas, también para motivarte. Si quieres llevarte algo de esto, ten tus objetivos y investiga bien, no te desesperes en buscar la primera rutina que veas, sino que investiga una que se adapte a ti y sé constante en el entrenamiento. No te desesperes viendo lo que postean otros. Velo solo para compararte. Deja tu like, tus comentarios, suscríbete, todo eso ayuda a que canales como el mío, que son pequeños, vayan creciendo un poco más y más personas lo vean y todos nos informemos y avancemos. Recuerda también, obviamente, para entrenamientos personalizados, te dejo mi Instagram por acá y nos vemos en otro video. Sigue motivado y muévelo sin límites.